Y pasamos ahora a la presentación de nuestro expresidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú, el doctor Patrick Wagner, sobre educación profesional interdisciplinaria. Doctor Wagner, bienvenido. Mendoza, distinguidos miembros de la mesa directiva, muchas gracias por la invitación realmente a este simposio tan importante. Realmente es un honor estar aquí con tan distinguidos profesionales. A mí me ha tocado un tema bastante interesante, bastante teórico, desgraciadamente, y vamos a tratar entonces de teorizar lo menos posible, y de acuerdo a lo que queremos justamente en este simposio, del concepto a la acción, ver cómo de alguna manera podemos realizar la acción a partir de los conceptos, que son conceptos de tipo filosófico fundamentalmente, que tienen que ver con la persona y con la interdisciplinaridad. Y un poco contestar a lo que nos preguntaba ayer el doctor Medina, nuestro representante, nuestro digno representante de la República de Arequipa, sobre qué es la persona realmente desde el punto de vista, digamos, conceptual, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista profundo. Doctor Almas, muchas gracias por estar acá. Realmente ha sido inolvidable nuestras jornadas en Santiago hace un par de meses. Un poco de esto vamos a tratar, la persona humana, sus principales características, las potencialidades de la persona humana, o sea, los talentos, la educación y la profesionalidad, y el reto, porque es un reto, un desafío, de la integración interprofesional, que ya lo trató muy bien también el doctor Germán Vildósola y también la doctora Campos. Y de alguna manera, algunos elementos de conclusión. Bueno, la persona, como se ha dicho tantas veces aquí, es el centro de toda educación. Toda educación es una educación de la persona y para la persona y con la persona. La persona, desde un punto de vista conceptual, filosófico, es un ser holístico, un ser integral e integrado. Evidentemente también se ha dicho mucho eso acá. Y por lo tanto, la persona es la unidad fundamental y fundante. Esta unidad fundamental y fundante la configura y la define como persona, la define como ser humano personal. Diferente a hablar de humano humano que persona, ¿no? Persona es un ser ya trascendente, que realmente ha logrado una dimensión superior de la cual no puede regresar. Es una llegada, es un movimiento irreversible, porque ninguna persona puede dejar por ningún motivo de ser persona. Humano, en cambio, viene de humus, ¿no?, que significa tierra, barro, etc. La parte natural del hombre, la parte esencial, naturaleza humana, que evidentemente se supone que no ha realizado todavía el movimiento irreversible hacia el ser personal. Evidentemente el ser humano es siempre personal y el ser personal siempre es humano y únicamente humano. Lo que media entre ambos es la trascendencia justamente hacia el ser persona. Hay diversas disposiciones que se integran en la persona, propias de la riqueza propia de cada persona. Porque realmente vamos a ver, la persona es un ser eminentemente y esencialmente rico en potencialidades y en talentos. Y tiene, por supuesto, múltiples potencialidades, y estas potencialidades se van desarrollando paulatina y progresivamente, gracias, lógicamente, a lo que nos ocupa, gracias a la educación. Acuérdense que la palabra educación, del latín educare, significa salir fuera de sí, desarrollar, desenvolver, fuera, educar y llevar, desarrollar, emerger, sobresalir. Somos seres sobresalientes gracias a la educación, que podemos sobresalir como personas, como profesionales, como seres humanos profesionales, gracias justamente a la educación o al proceso de la educación verdadera, fundamental y esencial. Algunas consideraciones de la persona humana en forma muy general. En primer lugar, la persona es un individuo que no admite partición, indiviso. No es posible de ser subdividida la persona, ni tampoco es escindida, dejaría de ser persona. La persona es una unidad que conforma una totalidad única e indivisible. Eso se sabe desde hace mucho tiempo, desde el pensamiento filosófico antiguo, digamos, los primeros siglos de nuestra era. Pero no solo no es divisible la persona, sino que tampoco puede agregársele nada. Es individuum e insumabile, o sea, ni se puede dividir ni se puede sumarle algo diferente. Lo orgánico pero sabemos que lo orgánico puede partirse, puede amalgamarse, y así es que se propaga y se programa, lo puramente orgánico, lo fundamentalmente orgánico. La persona, en cambio, todos lo sabemos, no puede programarse,
porque la persona es esencialmente indisponible. La indisponibilidad de la persona es un rasgo esencial del ser humano personal. No es programable por nadie ni por nada debido a su dimensión fundamentalmente espiritual, a esa dimensión, digamos, que trasciende lo orgánico. La esencia entonces de la persona es esta indisponibilidad de esta persona, o sea, de la persona humana. Sabemos que no podemos programar a una persona como si fuera a la carta, ¿no? Como si fuera un menú. Programar, digamos, nacimientos de personas que quisiéramos que fueran, digamos, de alguna manera especial, programándolo entonces como, digamos, un poco como si programáramos entonces en un restaurante un menú que pudiéramos entonces seleccionar. La persona es, por otro lado, la persona es siempre un ser nuevo, un ser dotado de espíritu que le confiere su novedad permanente. Esa novedad permanente es que hace que se renueve. Por ello, la persona es siempre única, original e irrepetible, por esa posibilidad de renovarse, de innovarse permanentemente. Esencialmente es un ser espiritual, y como ya sabemos, el espíritu es un imponderable que trasciende lo orgánico, lo decíamos, y trasciende lo psicofísico. El organismo psicofísico, cualquier organismo psicofísico, posee un valor utilitario, indudablemente. En cambio, el espíritu es independiente de toda utilidad, o de toda utilidad social, o toda utilidad vital, o de cualquier otra utilidad, o cualquier otro uso. La persona también es existencial, no es fáctica, ni pertenece a la facticidad, a los hechos. Es el ser existente por antonomasia y por excelencia. Es el existente verdadero, el existente realmente autónomo y profundo. Y un ser facultativo que tiene posibilidad de trascender y de decidirse. Es un momento fundamental. Vale decir, es absolutamente libre. La libertad es el gran tema justamente de la persona. Liberum, acordémonos que liberum significa el que realmente se proyecta, la posibilidad de proyectarse, la posibilidad de avanzar. De ahí viene la palabra libero, que incluso se expresa en fútbol, cuando hablamos de los líberos en un equipo de fútbol, que son los que hacen avanzar el equipo. Gracias a la libertad, entonces, es que la persona tiene capacidad, entonces, de decidirse y autoposesionarse. Pero además es responsable, lo que incluye el para qué de su libertad, lógicamente. Aquello para lo que la persona es libre, a favor de qué o contra qué ella se decide en un momento determinado. Todo esto va a tener mucho que ver con la educación. El yo de la persona es un sujeto consciente, como ya decía Descartes, que asume todos sus actos y sus pensamientos en libertad. Y trasciende desde su yo, y de ahí su vocación por lo superior, o lo que considera superior, o lo que considera valioso. La ciencia, el arte, la filosofía, la religión, la acción e incluso en algunos seres especiales la santidad. Sin los actos originados de este yo, esa vocación no podría existir en absoluto, sería absolutamente imposible. Entonces la persona es una totalidad integrada, psicofísica, espiritual, a estos tres niveles, e integradora, justamente, y esa es lo que constituye su mundo. Esa palabra mundo, el mundo de la persona, acuérdense que viene de mundus en latín, que significa limpio. O sea, aquello que realmente es lo limpio de la persona, lo fundamental, lo armónico de la persona, no, lo bello de la persona en un sentido realmente profundo. Tiene la posibilidad, por otro lado, de despegarse de lo psicofísico y ubicarse en una distancia fecunda para reencontrarse permanentemente y examinarse. Reencontrarse y examinarse. Y eso es posible por cuanto la dimensión humana nuevamente es espiritual. Y como decía el filósofo Zubiri, solo lo elevado, lo más alto del hombre es el hombre. Solo lo elevado, lo más alto de la persona es la persona humana, lo más alto, lo trascendente. Y por lo tanto es esencialmente dinámica, porque tiene la capacidad de distanciarse, apartarse de lo psicofísico, gracias a su espíritu, y entablar entonces un diálogo consigo mismo. La persona se está permanentemente enfrentando a sí misma, enfrentando permanentemente en diálogo. Diálogo significa pensar en conjunto a sí mismo. Es el resurgimiento de ese clásico concepto del demonio socrático que todos conocemos. En la famosa Sócrates decía que el daimonium es aquella voz interior que permanentemente nos guía y nos orienta a todo ser humano, por cuanto todo ser humano hoy día diríamos es persona. Este enfrentamiento, este diálogo la perfecciona y la hace crecer como persona. A eso lo llamaba Heráclito de Éfeso el polemos, la lucha entre contrarios.
¿no? La lucha entre los contrarios, para crecer, para mejorar, para ser cada día mejor. Y por último, la persona es un misterio, eso lo sabemos bien, un pozo de insondable profundidad, al fondo del cual no nos es posible llegar, no nos es posible llegar jamás. Y ya lo decía Heráclito en el siglo VI a.C., en su famoso fragmento 327, por mucho que quieras profundizar dentro del alma, el alma humana, lógicamente, no llegarás a su fondo, pues interminables son sus caminos. Eso dicho hace ya 20 y tantos siglos, hoy día tiene plena vigencia, y eso es lo que constituye el misterio de la persona. Misterion en griego, profundo, o sea, la profundidad de la persona, la profundidad de un pozo profundo, cuál es justamente el alma o el espíritu de la persona. Bueno, y el ser profesional, ¿qué cosa es? Mucho, lo ha dicho muy bien aquí el doctor Germán Vildósola, no voy a repetir algunas cosas fundamentales que él dijo, pero acuérdense que el profesional viene de profesare, que significa expresar su esencia. Uno expresa en su profesión lo que es, se manifiesta todo lo que se es, sus vivencias, sus experiencias, sus capacidades intelectuales, volitivas, afectivas, morales o éticas, y todo lo que es propio de uno. Efectivamente, eso es ser profesional, o ser profesor, ¿no? Profesar, ¿no? Evidentemente, muy diferente, y ya se ha dicho hasta el cansancio aquí, es lo técnico. La palabra técnica proviene de teknos en griego, palabra aristotélica, que significa hacer, el arte de hacer cosas, y hacer cosas muy bien. Pero la técnica, lo técnico es algo periférico, algo externo. El técnico puede ser un excelente técnico, pero no necesariamente profesa. No necesariamente tiene las características de las potencialidades del ser profesional, del profesare. ¿Qué le ha pasado a la medicina? Lógicamente, como también se ha dicho tanto acá, la medicina se ha vuelto esencialmente, eminentemente técnica, casi totalmente técnica, y posiblemente se ha ido desprofesionalizando. Y lógicamente la bioética nació un poco por esto, ¿no? Para profesionalizar la medicina, la enfermería, la obstetricia, etcétera, toda la ciencia de la salud. Y la educación es una verdadera descubridora de talentos, verdadera descubridora de posibilidades del ser humano que es persona. Por ello la educación, educare, es un arte esencialmente dinámico, actúa desde las primeras etapas de la vida hasta el término de la vida. Se puede educar, uno se sigue educando incluso en el lecho de agonía, incluso durante los últimos años o durante los momentos de la vida humana. Yo soy nefrólogo, soy internista y veo morir a mucha gente. Y puedo ver entonces cómo mucha gente entonces en los últimos momentos de su vida sigue entonces educándose, entre comillas, o sea, enriqueciéndose y replanteándose cosas a través del diálogo que decíamos, replanteándose cosas que en su vida, durante su vida no lo ha hecho, y sí lo ha hecho en el momento en que ya se acaba la vida biológica por lo menos. Entonces las profesiones habrán de integrar diversas disciplinas, vale decir aprendizajes. Disciplinas son los aprendizajes. Disciplina significa aprender, ¿no es cierto? Discente, dicere, el que aprende. Discente, discípulo, discipulado, ¿no? Disciplina es todo lo que se aprende. Todos estos aprendizajes que son disciplinas, que van a magnificar justamente a las mismas disciplinas, las van a hacer más valiosas, las van a hacer más importantes, y desde luego también magnificar a la persona. Contribuir a la magnificación o el levantamiento, la elevación de la persona. Y en ese sentido la profesión médica, la profesión en general, lo que nos ocupa a nosotros, la profesión médica, es muy, muy especial. El médico, el hombre o mujer de ciencia, el hombre o mujer científico, posee a sí mismo el arte de la medicina, que también lo decía el doctor Germán Vildósola. El arte de la medicina, el arte de curar, el arte de cuidar, el arte de acompañar, el arte de comprender, el arte de aconsejar, entre otros artes. Por eso que la medicina es un arte, un gran arte, un arte importante, un arte, digamos, que tiene que ver justamente con el ser humano y con la persona. Y así el médico es a la vez un científico y un artista. Por eso que cuando se habla de state of the art, ¿no es cierto?, el estado del arte es cuando uno recorre, digamos, todo lo que se sabe sobre un concepto médico, un avance médico en un momento determinado. Hay médicos en todas partes del mundo que brillan, y también en el Perú, felizmente, que brillan en diversos campos, no propiamente médicos, en las artes, en el humanismo, en la historia, en la lingüística, en la arqueología, en la filosofía, en la sociología, y desgraciadamente también a veces en la política, donde a veces no son muy felices, ¿no? Pero brillan.
Aristóteles, por ejemplo, decía que el médico, digamos, el médico es el político por excelencia, ¿no? En su famoso teoría, o su famoso libro sobre la política. Era hijo de médico, como ustedes saben. Entre nosotros tenemos a muchos colegas que son abogados, que son juristas, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más. No faltan los que detectan 2 o más profesiones. Y eso realmente hace ver que las potencialidades del ser humano, de la persona y del profesional son múltiples. Y entonces quisiera recordar la clásica definición socrática de educación. Siempre volvemos a los griegos. Siempre volvemos a los griegos porque los griegos están ahí permanentemente. También lo decía el doctor Vildósola. Decía Sócrates, educar es despertar el alma humana para el bien, la verdad y la belleza. Cosas que son sinónimos para él. Asequibles, decimos nosotros, a la persona por ser persona. La verdad, el bien y la belleza. O sea, todos somos potencialmente capaces de despertar para el bien, la verdad y la belleza, en las diversas profesiones o en las diversas integraciones profesionales, ¿no es cierto?, que nos caracterizan. Es este el verdadero sentido de la educación, de esa educación llamada personalizada, que está centrada en los valores, que está centrada en lo axiológico, porque el ser humano, la persona, es un ser axiológico por excelencia. El único ser que detenta valores, que realiza valores, que asume valores y que expresa valores. Evidentemente yo no quiero ser muy optimista, ¿no? No quisiera que esto sea, pero creo que es una gran tarea de la educación profesional interdisciplinaria a cumplir y poner en práctica. Y quizás, digamos, saliéndonos de lo teórico, es tratar, como bien decía el doctor Vildósola, la doctora Campos, de que nuestros estudiantes de medicina y nuestros profesores, nuestros maestros, cuidado que centrado en la persona no significa solamente en el alumno, no significa solamente en el enfermo, sino también en el profesional médico, en la enfermera, en la obstetriz, en el tecnólogo, etcétera, por supuesto en la comunidad. O sea, una tarea justamente a tratar de cumplir porque no es fácil, y poner en práctica. Bueno, eso es lo que quería yo decirles y muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor Wagner. Creo que tuvo éxito en mostrarnos de una manera muy comprensible todos esos conceptos que son muy filosóficos en su mayoría, pero que teníamos que entender. Muchas gracias por eso.